Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga. Hola, soy tu profesor Walter. Nuevamente continuamos con La Trinidad Olvidada, esta hermosa serie que sin duda te hará reflexionar. Vamos a profundizar un poquito. ¿Sobre qué? Bueno, seguimos profundizando sobre el famoso prólogo de Juan, es decir, los primeros 18 versículos de su Evangelio. En Juan capítulo 1, versículo 1, leemos que dice: y el Verbo era Dios. Esa es una frase tajante, clarísima, pero hay que profundizar un poquito. Si vuelves a leer en tu Biblia Juan 1:1, te darás cuenta que ahí dice claro como el agua: el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. ¿Ok? Juan 1:1 nos brinda un ejemplo de lo que se conoce en gramática como una construcción de predicado nominal. Es decir, tenemos un sustantivo, el sujeto de la cláusula, que es el verbo, tenemos un verbo copulativo, que es era, y tenemos otro sustantivo, en el mismo caso o como forma de sujeto, al cual se le denomina caso nominativo, que aquí es Dios. Necesitamos percatarnos de que en griego el orden en el cual aparecen las palabras no es tan importante como lo es en español. Los griegos no tenían problemas con poner el sujeto de una oración o su verbo hasta el mismo final de la fila, por así decirlo. En griego, el hecho de que una palabra vaya seguida de otra no es necesariamente significativo. Bueno, ¿y qué tiene que ver esto con Juan 1:1? En español, la frase final estaría traducida literalmente: Dios era el verbo. Pero en algunos idiomas se pone primero el sujeto y luego el predicado nominal. Los griegos usaban el artículo para comunicarnos cuál palabra era el sujeto y cuál el predicado. Si uno de los dos sustantivos tenía el artículo, ese era el sujeto. En este caso, verbo. Tiene el artículo y por lo tanto es el sujeto, aunque venga después de Dios. Es por eso que la última frase se traduce de esta manera: el verbo era Dios, y no Dios era el verbo. Ahora bien, pongan atención en lo que voy a comentar ahora. Si ambos sustantivos tienen el artículo en una construcción de predicado nominal como esta, o si a ambos le falta el artículo, eso también es significativo. En ese caso, los dos sustantivos llegarían a ser intercambiables. Es decir, si verbo tuviese el artículo y Dios también, esto significaría que Juan está diciendo que Dios era el verbo y que el verbo era Dios. Ambos serían una misma cosa. O, en caso de que ninguno tuviese el artículo, tuviésemos la misma idea, una equivalencia de todo Dios con todo verbo. Dios y verbo serían términos iguales e intercambiables. Ahora bien, mucho se ha dicho, principalmente por los testigos de Jehová, en cuanto al hecho de que la palabra Dios, en la última cláusula de Juan 1:1, no tiene artículo. Observaremos que no hay forma alguna del artículo griego que preceda al artículo teos, Dios. En esa razón, ellos dicen que deberíamos traducirlo un Dios, con minúscula. Esto entonces pasa completamente por alto la razón por la cual la palabra teos, Dios, ¿verdad?, no tiene el artículo. Si Juan hubiera puesto el artículo antes de teo, habría estado enseñando el modalismo,
Una creencia que ya les he explicado a mis oyentes en algunas series que he dado anteriormente, ¿no es cierto? Y que este modalismo, esta manera de leer la escritura, es una manera que niega la existencia de las tres personas divinas, diciendo que solo hay una persona la cual actúa a veces como el Padre, a veces como el Hijo y a veces como el Espíritu. Más adelante en esta serie, La Trinidad Olvidada, les hablaré nuevamente sobre el modalismo, que a menudo lo llaman sabelianismo, de Sabelio. Pero por ahora, veamos que si Juan hubiera colocado el artículo antes de Theos, Dios, habría hecho que Dios y el Verbo fueran términos iguales e intercambiables. Como veremos, aquí Juan tiene mucho cuidado de hacer una distinción entre estos términos, puesto que a lo largo de todo su evangelio tiene cuidado de diferenciar entre el Padre y el Hijo. Respecto a este prólogo de Juan, una vez leí a un comentarista que señalaba acertadamente lo siguiente, abre comillas: Juan no está tratando de mostrar quién es Dios, sino quién es el Verbo, cierre comillas. La frase final nos habla acerca del Verbo, enfatizando a que Logos está precedido por el artículo. El Logos o Verbo está precedido por un artículo. Se le marca como el sujeto. El hecho de que Theos, Dios, sea la primera palabra después de la conjunción kai, o sea, y, muestra que el énfasis principal de la cláusula cae sobre ella. Si tanto Theos como Logos, el verbo, hubieran sido precedidos por el artículo, hubiera significado que el verbo era completamente idéntico a Dios, lo cual es imposible si el verbo también estaba con Dios. Lo que quiere decir es que el verbo compartía la naturaleza y el ser de Dios, o para usar un lenguaje moderno, era una extensión de la personalidad de Dios. La paráfrasis que hace la New English Bible proporciona el significado de la cláusula de manera exitosa. Abre comillas. Lo que Dios era, la palabra lo era. Cierre comillas. Nuevamente me remito a una de las tantas versiones modernas que hay de la Biblia y que a veces expresan de manera muy clara lo que uno quiere enseñar. Por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente traduce Juan 1:1 de la siguiente manera. Abre comillas. En el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Cierre comillas. ¡Clarísimo! Ahora, antes de salir de este análisis de Juan 1:1, necesitamos luchar con la controversia que rodea la manera de traducir la frase final. Anteriormente, en esta serie, lo habíamos abordado de alguna manera, pero sería bueno presentar las posibilidades de leer mal la última partecita de Juan 1:1. ¿Okay? Las posibles traducciones caen en tres categorías. La primera, indefinida. Por tanto, un Dios con minúscula. Definida. Por tanto, Dios con mayúscula. Y una cualitativa. Por tanto, en naturaleza Dios. Abundan los argumentos acerca de cómo traducir un predicado nominal preverbal sin artículo. Y la mayoría de la gente se extravía bastante rápido cuando comienza a lanzar términos como esos que nos rodean. Esos que nos rodean. Básicamente la pregunta que tenemos que hacernos es esta. ¿Cómo quería Juan que interpretáramos la palabra Theos en la última cláusula?
¿Acaso deseaba él que la entendiésemos como indefinida? Es decir, un Dios con minúscula. Para no pensar en otro Dios en particular, sino que en Jesús como un Dios con minúscula. Uno de al menos dos o quizás más. Es decir, uno entre muchos. ¿O es que teos definida para que sea el Dios con mayúscula a quien se tenga en cuenta? ¿O indica la posición de la palabra antes del verbo, añadiendo énfasis por supuesto, junto a la ausencia del artículo, que Juan nos está dirigiendo a una cualidad cuando dice que el verbo es teos, Dios? Es decir, ¿está Juan describiendo la naturaleza del verbo, diciendo que el verbo es deidad? En cuanto a la primera posibilidad, es decir, la indefinida, por tanto un Dios con minúscula, ¿okay?, la podemos descartar casi de inmediato. Estas son las razones. El monoteísmo en la Biblia, en verdad, no se puede decir que Juan usaría la misma palabra que siempre usaba para referirse al Dios único y verdadero, teos, para entonces referirse a alguien simplemente con características divinas o a un Dios inferior. Las Escrituras sí enseñan que existe toda una hueste de seres intermedios que ciertamente pueden ser llamados dioses. Eso es gnosticismo. El teos sin artículo. Si vamos a afirmar de manera dogmática que cualquier sustantivo sin artículo tiene que ser indefinido y traducido con un artículo indefinido, entonces tendríamos que hacer lo mismo con las 282 veces que teos aparece sin artículo. Para un ejemplo del caos que esto provocaría, intentemos traducir el teos, Dios, sin artículo, que aparece en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 19. En este caso sería un Dios estaba con Cristo. Un Dios con minúscula estaba con Cristo. Lo que es más, teos aparece muchas veces en el prólogo de Juan sin artículo. Sin embargo, nadie afirma que en esos casos se debería traducir un Dios con minúscula. Observemos los versículos 6, 12, 13 y 18 del prólogo de Juan. No hay nada en el lenguaje que nos indique que debemos justificar el considerar teos, Dios con minúscula, como un Dios cualquiera. No hay lugar para una interpretación alternativa. Esto ignora una premisa básica de la traducción. Si se va a insistir en una traducción, hay que estar preparado para defenderla de tal manera que provea una vía para que el autor exprese la traducción alternativa. En otras palabras, si teos, ¿verdad?, el verbo era un Dios con minúscula, ¿cómo podría Juan haber dicho el verbo era Dios? Ya hemos visto en los comentarios anteriores que si Juan hubiese empleado el artículo delante de teos, hubiera hecho que los términos teos y logos fueran intercambiables. Logos, verbo, ¿verdad? Fueran intercambiables. Y le estuviera dando lugar al modalismo. Se ignora el contexto. La traducción saca por completo a la frase del contexto inmediato y la deja aislada e inservible. ¿Puede aquel que es eterno, que siempre ha estado con Dios y que creó todas las cosas, ser un Dios como cualquiera con minúscula? Permítame citar a F. Bruce, un eminente estudioso de este tema, y que resume la verdad bastante bien. Abre comillas. Un poquito de instrucción se torna algo peligroso y no hay ningún lugar en el que tristemente esto sea más cierto
que en la adquisición del griego. En ocasiones, los usos del artículo griego, las funciones de las preposiciones griegas y las delicadas distinciones entre los tiempos griegos se exponen con confianza en público por hombres que presentan dificultades considerables para usar con precisión en su lengua materna estas partes del lenguaje. Cierre comillas. Una nota al pie aparece después del comentario sobre el artículo que acabo de citar y dice: aquellas personas que enfatizan que la verdadera traducción de la última cláusula de Juan 1.1 es el verbo era un Dios, con minúscula, como hacen los testigos de Jehová, por ejemplo, y los modalistas, no están demostrando otra cosa que no sea su ignorancia en cuanto a la gramática griega. Solo nos queda entonces decirnos entre la interpretación definida de la palabra y la cualitativa. Si tomamos teos como definida, es decir, Dios con mayúscula, estamos presionados a evitar la misma conclusión que alcanzaríamos si la palabra tuviese el artículo. Es decir, si deseamos decir el Dios con mayúscula de la misma manera que si la palabra tuviese el artículo, estamos haciendo que teos y logos sean intercambiables. Sin embargo, la gran mayoría de las traducciones traducen la frase el verbo era Dios con mayúscula. ¿No está la traducción definitiva? ¿Es esta una traducción definitiva? No necesariamente. La última cláusula de Juan 1.1 nos habla de la naturaleza del verbo. La traducción debería ser cualitativa, no cuantitativa. ¿Ok? Ya hemos visto en las palabras de F. Bruce, que acabo de citar, que Juan no está diciendo que el verbo compartía la naturaleza y el ser de Dios. La New English Bible presenta la frase de esta manera, abre comillas: lo que Dios era, el verbo lo era. Kenneth West lo expresa de esta manera, abre comillas: y el verbo era totalmente deidad conforme a su esencia, cierre comillas. Por otra parte, Daniel Wallace tiene mucha razón cuando dice: aunque creo que teos en Juan 1.1 es cualitativo, creo que la traducción más simple y directa es y el verbo era Dios con mayúscula. Puede que sea mejor afirmar con claridad la enseñanza del Nuevo Testamento acerca de la deidad de Cristo y luego explicar que Él no es el Padre. Que sonar ambiguo acerca de su deidad y explicar que Él es Dios, pero no es el Padre. Aquí nos encontramos con otra ocasión en la que la traducción al español no está a la altura del griego original. Debemos ir más allá de una traducción básica y preguntar qué fue lo que quiso decir el mismo Juan. Entonces, en resumen, ¿qué encontramos en Juan 1.1? Con tan solo 17 palabras griegas cortas, Juan comunica las siguientes verdades. Número 1. El verbo es eterno. Él ha existido siempre y no comenzó a existir en un momento determinado. Número 2. El verbo es persona. Él no es una fuerza, sino una persona. Y eso por la eternidad. Siempre ha estado en comunión con el Padre. Número 3. El verbo es deidad. El verbo es Dios en cuanto a su naturaleza. Todos haríamos bien en comunicarnos tanto con tan pocas palabras. Pero Él no se detuvo en el versículo 1. Esto es solo el primer versículo de una composición completa. Recuerden que estamos hablando del prólogo. Quedan 17 versículos más. Pero seguiremos avanzando, se los prometo. Seguramente muchos de ustedes
se estará rascando la cabeza y diciendo, ay, qué complicado todo esto, parece un trabalengua. Pero cuando terminas la serie completa y la escuchas con paciencia, tienes una visión general de todo lo que se ha dicho. Te insto a que continúes escuchando esta serie, La Trinidad Olvidada, y el Espíritu Santo irá aclarando y haciendo las conexiones neuronales necesarias para que la luz de la verdad pueda arraigarse en tu corazón. Que Dios te bendiga. Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga.